Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy en la encuesta seguimos compartiendo las recomendaciones musicales de músicos y artistas condimentado con parte de su historia. En esta ocasión se suma a participar Chua. Hola, muy buenas, soy Chua, soy cantautor. Me podéis encontrar por Spotify, YouTube y demás plataformas digitales y vengo a responder las preguntas de la encuesta de C. ¿Una banda o artista de tu vida? La verdad es que sería muy difícil decidir una banda o artista de mi vida, ya que muchos artistas y muchas bandas han conformado quién soy hoy en cuanto al artístico. Pero si tuviera que elegir a una persona que me inspira confianza y sobre todo buen hacer a la hora de trabajar, sería Fernando Madina de Reincidentes, con el que además tengo una gran amistad. Y también si tuviera que elegir una artista, una persona que, que me haya influido notablemente en la voz, sería Enrique Bunbury de la antigua banda Héroes del Silencio. ¿Un disco? Cuando tenía simplemente 12 años, mi primo me regaló un cajón lleno de cintas de cassette. Y bueno, fue un antes y un después en mi vida también, porque fue cuando descubrí el heavy metal. Yo empecé por el heavy directamente, no empecé por el rock y luego pasé al heavy como mucha gente. Empecé por el heavy, por el hard rock, y el disco que me marcó y además me encantaron las portadas y todo fue el primer disco de Iron Maiden, en el que Eddie sale con una cresta. A partir de ahí me hice fan de Iron Maiden porque juntan todo, juntan el rock, el heavy, el punk, hacían de todo en ese disco y eran gente muy original a la cual siempre he admirado, desde el primer disco hasta el último, siempre me han parecido increíbles. Ese sería el disco, por supuesto, durante mi vida todo lo nacional ha marcado mucho más porque al final uno canta en castellano y tal. Pero, pero el gran disco de Iron Maiden, por supuesto que fue el inicio de todo en la música, ¿no? En mi música. ¿Una canción épica? Una de las canciones más épicas que además me recuerdo a mí mismo con el libreto, leyéndolo, cantándolo y disfrutando de la buena música que hacía Héroes del Silencio, es Entre dos tierras. Es una canción que desde pequeñito me ha parecido genial y de hecho en mi primer disco, Renacer, pues hay una de las canciones que se llama Pequeñas Cosas, que está muy inspirada en ese sonido, en ese tema, en esa forma de hacer las cosas, en esa forma de trabajar que tenía Enrique Bunbury y su gente, ¿no? Así que bueno, pues para mí Entre dos tierras es de las mejores canciones que hay en lo nacional, en España. ¿Un recital memorable que presenciaste? Con 16 años aún no había montado mi primer grupo y vi un concierto de Extremoduro con un par de amigos. Fueron 2 horas 40 minutos de concierto. Roberto Iniesta, por suerte tenía ganas, ilusión y aún no estaba muy destrozado de la heroína. Y fue para mí un éxtasis, ¿sabes? Yo nunca me he drogado pero para mí la droga más dura y más cañera es la música. Y ahí es donde decidí que, que quería hacer un grupo de rock. Y además lo formé con esos dos chicos con los que fui al concierto. A partir de ahí, pues bueno, las cosas han ido evolucionando, igual que Roberto Iniesta dejó Extremoduro y se hizo Robe, cantautor, pues yo también. Pero ya te digo que ha sido una evolución bastante paralela, ¿no? Y Extremoduro ha sido el concierto más memorable, por supuesto, que he visto porque era exagerado. También te digo que luego los he visto a posteriori y me han parecido bastante suaves y me ha gustado más Roberto
por una parte, o Wojo en solitario, ¿sabes? Pero vamos, ese día fue un antes y un después en mi vida al ver a Extremoduro en directo. ¿Un recital que desearías ver? Hay muchos conciertos que me encantarían ver, pero bueno, vamos a centrarnos en que podemos pedir un recital de alguien que haya fallecido, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, me encantaría ver a Hendrix en directo. Creo que me emociona la forma de tocar de Hendrix, de vivir la guitarra, de no pensar que se puede desafinar, no pensar que se puede tener demasiada distorsión, no pensar que hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Bien, sino que hay miles. Y eso es lo que era Hendrix, ¿no? Y a mí me encantaría y me fliparía verlo en directo. Pero bueno, yo sé que no es posible. Así que tendremos que conformarnos con los vivos y no con los dioses, ¿no? En cuanto a un concierto de alguien que quisiera ver, pues bueno, pues eh, he visto tantos, la verdad, y he visto tantos en directo que igual me encantaría ver a Metallica ahora. Metallica como están actualmente. No como estaban, que ya los vi, sino como están. Me gustaría ver en qué formato están ahora y, y hacer la comparación igual que la hice con Extremoduro. ¿Un artista nuevo que te llamó la atención? Si tuviera que elegir un artista nuevo que me ha llamado la atención, hay muchos, ¿vale? Porque hay gente muy, muy válida en estos tiempos, ¿no? De hecho, yo tengo un programa de tele y de rock que recibo unos 3 4 discos físicos a la semana y unos 20 MP3 a la semana, ¿no? Hay un montón de música nueva, hay gente muy buena, hay gente muy mala, hay gente muy, 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 muy mala. También, te lo digo, también es así. Todos cometemos errores al principio, es normal, e intentamos además promocionarlos, que es el peor error del mundo. Pero hay un grupo, además en Valencia, que se llama Dollop, Dollop. Esta gente es increíble, es gente que hace las cosas bien, con cabeza, lo disfrutan, es gente muy profesional, que llevan muchos, muchos años trabajando en la música y bueno, aparte son gente amiga en la que sé que lo que hacen lo hacen de corazón. Esta gente es profesional por eso, porque le echan el alma y el cariño a todo lo que hacen. Entonces eso es lo que más me llena a mí de un artista, ¿no? Que lo veas que pese a ser profesionales no se les sube la cabeza, tienen la cabeza en los hombros y van a muerte con lo que quieren, ¿no? Así que Dollop sería mi recomendación. Y por último, un libro, podcast o documental musical que recomendarías. Si tuviera que elegir una obra en formato libro para recomendar, sería El poder de la hora, que yo siempre la asocio a otro libro que es El secreto. Estos dos libros para mí van en pack. Hablan sobre no solo la proyección e intentar mantener una actitud positiva en la vida, porque es lo que te va a generar positividad en, en las consecuencias de ello, sino además el quitarte el ego y muchas de las cosas materiales que hacen que tu vida valga menos la pena, ¿no? Por otra parte, en cuanto al documental, pues yo elegiría el documental sobre Héroes del Silencio, donde ves una figura de Bunbury desde lo más alto hasta la parte más baja, en donde se ha intentado derrocar esa figura, calumniar y generar un... Pues eso, intentaron derribar a una de las figuras más importantes del país, ¿no? En la música. Y bueno, también ves desde tu perspectiva como músico cómo no hay que perder el aliento pese a que algún gilipollas, porque no hay otra palabra, intente insultarte, ponerte zancadillas o la vida misma, ¿sabes? Te ponga zancadillas. Ese es el documental. Y en cuanto a podcast, elegiría Intoxicado,
Es una, pues como una especie de, no biografía, pero sí de descripción de la parte final de Pity Álvarez, compositor de las bandas Viejas Locas y de Intoxicados. Es un podcast increíble, locutado de manera genial. Y bueno, pues ahí es donde conoces el final de este grandísimo. Me parece, bueno, pues para quien no conozca a esos dos grupos, una forma de comenzar a tener empatía con el rock and roll de Argentina, que yo, pues por suerte, he tenido un montón de empatía con ese tipo de música porque he vivido allí 2 años y me encanta el rock de Argentina, me flipa. Así que, pues la gente que no lo conoce debe de empezar a escuchar a todos, ¿sabes? A todos, a Los Redondos, a Capanga, a un montón de grupos que han ido forjando, ¿no?, la historia del rock argentino. La Renga y miles, miles. Es que, ¡buah!, me encanta. Intoxicado es el podcast. Soy Chua y mando un saludo muy fuerte a toda la gente que lee esta gran sección musical de Instagram, la encuesta de fe. Esperamos oírnos en Spotify, en YouTube y demás plataformas digitales. Me podéis buscar como T de Toledo XUA. Un abrazo muy fuerte y rock and roll. Gracias, Chua, por participar y que sea rock. Espero que les haya gustado. Un beso.